No sé si lo voy a empeorar. ¿Se ve un poco mejor? Mm, no, mi pantalla como que a veces se ve borroso por momentos y por momentos se pone más nítido. Ahí lo veo mejor, sí. Ah, pero Eh, no sé, ahí ponen que se ve igual. Se ve igual de mal, que se ve igual de... Sí, que se ve igual de mal, supongo. Al final dice menos TX. X. Algunos pueden ver y otros no. ¿Cómo es eso? Cuando queda solo el pizarrón sin voz se ve mejor, dicen. Sí, puede ser. Bien, me voy, pero ahí tiene que escribir. Lo veo por el ángulo. Che, me voy a transformar en youtuber. Ah, ahí se ve borroso. Porque se acaba de desenfocar porque lo moví. A ver. Ahí empezó a... Esto con Zoom no pasaba. No, creo que tienen razón con lo que dicen, cuando se mueve algo se desenfoca. Bueno, pero no tengo otra opción que moverme para escribir. No, no. Tengo que esperar a que se vea bien. ¿Sí? Bueno, sigo y si cuando termine de escribir el problema todavía no pudieron ver nada, me dicen. ¿Sí? No es por desenfoque, dice, debe ser por la aplicación. Sí, bueno, hay alguna joda entre la transmisión de imagen y la aplicación. Anyway, en algún momento se les llega a enfocar y llegan a verlo, ¿ok? Así que creo que puedo seguir. Entonces, este es el problema de la maximización, ¿sí? Y entonces las condiciones de primer orden van a ser que, al igual que antes, el costo marginal, voy a poner así, como era el costo marginal está, de entre el costo de la batería respecto de, aunque estoy cambiando la notación en el momento, por eso me complica, es igual a PS, ¿ok? El precio tiene que ser igual al costo marginal de la última unidad de producción de la serie. Y por otro lado tengo que menos el costo marginal de la serie respecto a la contaminación tiene que ser igual a T. Antes, ¿cuánto daba esto? Cero. ¿Sí? El costo marginal de la contaminación iba a ser igual a cero. Acá lo que tengo es que menos el costo marginal de la contaminación tiene que ser igual a T. Acuérdense de que esto era negativo, con lo cual todo esto es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la que hacer? Nosotros queremos que haya un X, o que ese costo marginal esté dado para un X, que ese X sea el óptimo. ¿Ok? Y esto lo vamos a conseguir igualándolo a un T que sea igual al costo adicional que le genera a la otra, al otro agente, que en este caso es el piscicultor. ¿Sí? Con lo cual establecemos que tal que T sea igual a el costo marginal que tiene el piscicultor respecto de la contaminación. Y de esta forma alcanzamos el óptimo social. A esto se le llama impuesto pigouviano, es decir, hay un impuesto por unidad tal que las cantidades de contaminación o las cantidades de externalidades producidas alcanzan el óptimo social. Es decir, yo puedo afectar el costo marginal de las empresas de manera tal de que igualen al ingreso marginal que generan esas externalidades. Entonces, yo puedo, cobrando un impuesto por unidad, hacer de que el generador de las externalidades pague por estas externalidades, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Lo difícil es calcular cuál es el óptimo social, ¿no? O sea, calcular cuál es el nivel de... Tenemos que poder hacer el cálculo que hicimos en la clase pasada. Quiero saber si estamos de acuerdo. Yo, con un impuesto, puedo hacer de que una persona compense por las externalidades negativas que genera, ¿no? Ok. Entonces, volvamos al caso del COVID y de Elon Musk. ¿Se acuerdan que yo les conté que hay un empresario de que está haciendo campaña para que le dejen abrir la fábrica a Tesla? Y que decía, déjame abrir, si vas a llevar preso a alguien, voy yo preso. Está rebelde este hombre. Y el problema que habíamos dicho es que el hecho de que él abra y de que la fábrica esté habilitada y que vaya gente a trabajar era liberar la circulación de personas en determinada cantidad, generaba un efecto que podía ser calculable y que es que haya tanta cantidad de muertos, ¿no? Y eso iba a generar, por otro lado, de que él produzca determinada cantidad de bienes que si no, no produciría. Con lo cual ahí tenés como un trade-off, ¿no? Entre producir esa cantidad de bienes y una cantidad de muertes. Y nosotros habíamos dicho que podíamos calcular cuál es el costo que tiene para la economía este parate. Y podemos calcular cuántas muertes se evitan por la cuarentena. Y se puede calcular entonces el costo de oportunidad que tiene cada vida que se salva por esta cuarentena. Es decir, en promedio podemos decir cuánto es lo que se dejó de producir por cada vida que se salva. Bueno, eso depende de una cantidad muy grande de parámetros que desconocemos, pero para los cuales podemos asumir determinadas distribuciones. Y hay gente que hizo esa cuenta. Y dice, bueno, la variabilidad es muy grande, depende de cuáles sean los parámetros que tomás sobre cómo se desparrama la enfermedad y la tasa de muertos, etcétera. Pero está algo así como entre 5 millones y 31 millones de dólares, el cálculo que hicieron. Entonces un fanático de la optimización podría pensar, ¿me siguen? Ahora, quiero saber si me están siguiendo o si estoy hablando solo. Sí. Sí. Okay. Bien. Entonces, alguien podría decir, podría hacer el siguiente ejercicio, yo tengo la solución para esto. Porque ya tuve la clase, o tuve una parte de la clase de externalidades en micro, ¿sí? Y ponerle que sé cuánto vale cuál es el costo de oportunidad de cada vida. Y que un epidemiólogo me puede decir cuántas muertes adicionales me genera liberar a determinada cantidad de gente por una actividad. Entonces yo podría ir y decirle a Elon Musk, mira Elon, el problema es que si vos abrís la fábrica vas a generar una externalidad y es que se va a morir gente. Y bueno, se dice lo que ¿cuánto vale esa gente? Bueno, cada persona que matás vale, no sé, 20 millones de dólares. Bueno, listo. Eso es por cada individuo que yo libero, mato a una persona adicional, ponele, y entonces tengo una externalidad negativa de 20 millones de dólares. Que es, bueno, yo lo que produzco por liberar a un empleado más que venga a trabajar es mayor a eso, con lo cual mi costo marginal, ese que está acá, es mayor al impuesto que vos me querés cobrar. Así que te lo pago. ¿Sí? ¿Y hasta dónde? Y bueno, a medida que voy liberando más empleados, puedo producir más, pero cada vez produzco menos que antes, con lo cual el costo marginal va creciendo, ¿sí? Y llego al punto donde T es igual al costo marginal. Entonces, este individuo Elon Musk internalizó. Me preocupa mucho que alguien se quede con esta historia hasta una parte cortada y con ella equivocada de dónde quiero llegar. Así que por favor no se vayan de la clase.
este individuo internalizó la externalidad negativa que le genera al resto. ¿No? ¿Sí o no? ¿Internalizó o no? Pregunta para ustedes. ¿Internalizó o no? Dentro de la función de producción tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto es igual a la externalidad que genera por cada individuo que libera, ¿sí? En términos de cuánto vale cada vida, ¿sí? ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿No les parece raro? Si nosotros hacemos eso, ¿no es una decisión como la de empujar al gordo? Está pagando por una vida, ¿no? Una más, una menos, bueno, que sea es un valor continuo, con lo cual, bueno, será 0,7 vidas, o 3,4, no sé, o 143,38. ¿No es raro? O sea, es ético el tema. Yo te disfrazo, como dice Bautista, yo te disfrazo este problema detrás de un argumento racional donde digo, vos generás una externalidad y en un momento yo te vendí de que yo te puedo calcular el costo de la vida. En un momento yo te vendí de que una vida tiene un costo de oportunidad y ese costo de oportunidad es igual a la producción que se deja de generar. Y de que, por tanto, yo tengo este número global, lo divido por la cantidad de personas, ¿sí? Y que ese es el valor de una vida para la economía. Ese no es el valor de una vida para la economía. Ese es el costo en términos de producción que tiene que no dejemos circular a tanta gente y que no dejemos circular a tanta gente tiene como beneficio de que no se mueren tantas personas. Pero cada una de esas personas que se mueren no tiene ese precio. ¿De dónde podemos sacar nosotros? Quiero plantear este issue porque se escuchan decir una infinidad de cosas en la tele y en algún punto muchos economistas, y no solo en la tele, donde hablan una cantidad de charlatanes, sino también en ámbitos académicos donde hay gente súper prestigiosa que te hace estas cuentas, pero una cosa de locos. Y hablan sobre el costo de la pandemia en términos de cuánto vale cada vida. No podemos, los economistas no podemos ponerle un precio a la vida, ¿ok? Porque es un problema de ética. No podemos poner, y menos podemos tomar una decisión. Entonces ahí tenemos dos problemas que quiero remarcar, ¿sí? Ahí voy a leer lo que, denme 2 segundos para leer lo que escribieron. Ok. Sí, dejar de producir cuesta vidas, porque dejar de producir genera más pobreza. Ok, ahora, yo tengo dos temas con esto. Un tema es, ¿podemos calcularlo? O sea, objetivamente podemos decir una vida vale tanto? ¿Tenemos herramientas para hacer ese cálculo? ¿O podemos armar todo un aparataje de optimización y en algún momento te meto el perro y te digo, bueno, entonces una vida vale tanto? Es lo mismo que una vida valga 31 millones de dólares que decir que las decisiones que llevaron a salvar una vida tuvieron aparejado una reducción de, en promedio, 31 millones. No es lo mismo, ¿ok? Pero no cambiemos el punto de la pregunta. No puedo calcular el coste de la vida. ¿Okay? No lo puedo calcular. No puedo decir cuánto es el coste de la vida. Hay un montón de trabajos también que calculan el coste de la vida en función del diferencial salarial y se encuentran con que una vida vale menos de una persona que vive en la Villa 31 que de una persona que es muchísimo más productiva porque tiene un PhD de no sé qué donga y es mucho más, y vale mucho más su trabajo. ¿Ok?
No podemos calcular el costo de vida. Ese es el primer punto. ¿Ok? Ahora, suponete que lo pudiéramos calcular. ¿Quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? ¿Quién toma la decisión de matar al gordo o no matar al gordo? ¿Un economista tiene alguna herramienta para poder tomar esa decisión? ¿Quién nos da autoridad a nosotros para poder decidir si matamos al gordo o no matamos al gordo? En la sociedad en la que vivíamos, íbamos caminando por la calle y hay una persona durmiendo en la calle y no tiene para comer. Estoy yendo a un ejemplo, a algo que mencionaron en el chat recién. Cada uno tiene la decisión de ¿le doy o no le doy? Después, si yo la quiero justificar con un argumento de optimización para que mismo quedarme tranquilo, bueno, whatever, pero es una decisión nuestra. ¿Sí? Ahora, decidir por la vida o la muerte de otras personas. Decidir si, ¿qué sería en este caso el gordo? El gordo sería la gente que se va a morir de hambre, que no sé ni quiénes son ni cuántos son, a causa de la pobreza que se va a incrementar por el parate de la actividad económica. Ese sería el gordo, ¿sí? Y yo mato a esas personas que no sé quiénes son, que no tienen nombre ni cara, lo cual lo hace un poco más fácil, ¿sí? Porque el gordo tiene nombre y cara, a cambio de salvar a toda esta gente que si yo no hago un lockdown en la actividad, se va a morir, porque se va a contagiar y va a colapsar el sistema de salud, etc. Ahora, ¿quién tiene que tomar esa decisión? Esa es la pregunta. ¿Nosotros podemos tomar esa decisión? ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? La está tomando alguien, ¿no? Digo, alguien dijo, che, hay cuarentena. ¿El Estado? El gobierno. Ok, el gobierno. Ahí déjenme contestar una pregunta. ¿Y cuál es la mejor forma de decidir? No sé. Yo qué sé cuál es la mejor forma de decidir si yo no estudié para eso. Yo te puedo hacer todas estas derivadas, te puedo plantear un montón de situaciones y resolver un montón de problemas económicos, porque soy economista, pero no te puedo resolver problemas éticos. Es un problema ético esto. ¿Ok? ¿Quién es el que toma la decisión? Acá están los dos puntos, estas cosas están escritas acá. Déjeme hacer una pregunta más, y ahora poner el último ingrediente a esta ensalada que hice. ¿Por qué es el gobierno el que toma la decisión? ¿Por qué el gobierno es el que puede tomar la decisión? ¿Por qué? El gobierno puede tomar la decisión y yo no puedo tomar la decisión. Sí, así. ¿Qué significa tener el poder legítimo, Valentín? Porque fue elegido en democracia, perfecto. Entonces, nosotros podemos estar, ahí está, ya tengo la información que necesito. Nosotros podemos estar en desacuerdo con alguna decisión y podemos hacer protestas y quejarnos, etc. Pero nosotros le delegamos la autoridad para tomar este tipo de decisiones y más en una situación de emergencia a alguien que no es, que no en este caso no se lo dimos por ser economista, ¿sí? Por un lado, quiero contestar dos cuestiones. Una es la que preguntó Bautista hoy. ¿Cuál es la mejor forma de decidir? Yo como economista no la sé, ¿sí? Y otro economista como economista no lo sabe. Por ahí estudió también filosofía o no sé qué y la respuesta para este dilema ético, que si lo buscan también se presenta como la paradoja del tranvía, no nada más del hombre gordo. Entonces no tengo las herramientas y no estoy en la posición para tomar ese tipo de decisiones, no sé quién para tomar ese tipo de decisiones, porque ese tipo de decisiones son éticas y esa decisión la toma alguien a quien se le delegó ese poder. ¿Ok? Entonces, hay algo de lo cual me parece que en general esta disciplina tiene que aprender y que al menos nada, no tiene que coincidir conmigo, pero sí es interesante que por lo menos se lo planteen. Y es un poquito de humildad, de no creer que podemos opinar y decir cualquier cosa sobre cualquier cosa porque sabemos hacerlo derivado. ¿Okay? Hay cosas que no nos competen. En las memorias
de Alfred Marshall, un libro donde escribieron Ellsworth, por ejemplo, lo compiló, ahora después les digo, lo compiló. Y Keynes escribió un párrafo muy interesante cuando hablaba de Marshall, y donde decía, bueno, que esto de ser un buen economista o de gran economista o un master economist, dice, eh, es algo muy difícil de alcanzar porque hay que combinar, no es una disciplina muy jodida, o sea, como algunas disciplinas duras, como la física, por ejemplo, porque verdaderamente no es algo jodido. Pero lo que tiene es que tenés que combinar, para ser un buen economista, lo que decía él es, vos necesitas poder combinar una cantidad de dotes diferentes, ¿sí? Tenés que ser un poco matemático y tenés que ser un poco esto, un poco lo otro, un poco aquello, y en un momento dice, tenés que tener, eh, tenés que ver todo a vuelo de pájaro, pero también tener los pies en la tierra como un político, y una parte dice, tenés que, tenemos que también ser un poco filósofos, y aclara en cierta medida. Es decir, evaluar estos problemas éticos es parte de nuestra disciplina y darnos cuenta, menos reflexionar sobre esto y darnos cuenta a dónde están los límites sobre lo que podemos decir y lo que no podemos decir me parece que es algo bastante importante, porque me canso, y seguramente ustedes también, de ver tipos en la tele que tienen la receta mágica para todo y te dicen fulano se equivoca y sultano tiene razón y acá esto es fácil porque lo que hay que hacer es eliminar el Banco Central. O sea, se dicen tantas cantidades de gastadas porque es gratis, porque llaman la atención. Y me parece bueno que en la altura de la carrera, donde están ustedes, empiecen a ser un poco críticos, un poco a filtrar lo que ven. No es mi rol acá decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Simplemente tratar de incentivarlos a ustedes a que sean críticos con todo lo que ven. Lo mismo lo que dicen los docentes. Tienen que ser críticos también con lo que digo yo. Duden de todo lo que les dicen. Los docentes y más los tipos que aparecen en la tele. Si aparece en la tele algún chanchullo que tienen, alguna se está tratando de curar con algo, así que yo de ustedes desconfío, pero bueno, eso ya es una pretensión personal. Y si tienen los pelos todos revueltos, más aún. Bien, si- no sé si tengo que leer algo más, que tampoco me quiero seguir desviando muchísimo más. A ver. Me voy a tomar un minuto para leer lo que escribieron acá. ¿Sí? Sí, de acuerdo con todo lo que están diciendo acá. Primero con los 1, 2, los últimos 5 comentarios, que son los que estoy leyendo. Sí, que alguien tiene que hacer estimaciones, sí, estamos totalmente de acuerdo. El costo de oportunidad de hacer esto es reducir la producción en esto. Ahora, de ahí a decir que este es el costo de una vida, me parece que hay una distancia. Estoy contestándole a Tobías. Bautista, el libro sí está en PDF. Yo el otro día lo estuve buscando para algo y lo encontré y después, nada, no me lo guardé. Pero tiene que estar, ¿tá? Memorias de Alfred Marshall y, a ver, si me dan un segundo les digo quién era el editor. Pigú, el tipo del cual estuvimos charlando hoy, de los impuestos piguvianos, no puedo ver la tarjeta.
El de los impuestos pigurianos es el editor y es acá está escrito. Se llama, hay una sección que se llama In Memoriam, donde escribe Cage, Edwards y Google, en una caja que vimos también nosotros. Y hace 5 años, en el 16, se editó el libro. Y está por ahí, obvio que no, está tipo saneado, una cosa así, medio renta, de viejo, ¿no? Hubo alguna revisión o algo así. Se puede buscar. Bien, si no tiene ninguna observación más sobre las cosas que dije, podemos seguir. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa si solucionamos o sea, asignamos derechos de propiedad de manera tal que haya alguien que tenga el derecho de contaminar y haya alguien que o el derecho de propiedad sea que no se puede contaminar, y entonces cada uno le pueda pagar al otro por contaminar o no contaminar. Dicho esto, quiero agregar de que en el... ¿dónde está? Ok. La clase pasada nosotros hablamos sobre el teorema de Coase, donde se explicaba de que si los costos de transacción son lo suficientemente bajos, ¿sí? Vos podés de externalidades, si se asignan los derechos de propiedad independientemente de cómo se asignen. Y yo no sé si les comenté de que le colgamos en la página el trabajo de Coase sobre eso. Se llama El problema del costo social, y lo que puede leer, esto es tipo puro chamullo en el sentido de que no tiene ecuaciones ni nada por el estilo, y creo que lo discute en el contexto de la decisión sobre regular las interferencias de señales de radio o algo por el estilo. Lo que puede leer está en la página. Y ahora vamos a este problema donde se asignan los derechos de propiedad, sí, y vamos a ver de que tenemos soluciones equivalentes a las que ya vimos. Bien, entonces, primero vamos a plantear de que F tiene los derechos de propiedad. Significa que F tiene los derechos de propiedad, luego A no se puede contaminar, ¿sí? F es el dificultor. Creo que vamos a avisar si no se llega a ver, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos el siguiente problema, ¿sí? Voy a escribir los problemas acá de corrido. Bien. Maximizar eligiendo la sería maximiza eligiendo este y el nivel de contaminación. Ahí no se ve, tenés que correr un poquito más a la izquierda. La cámara, decís. Sí. Ahí está, ahí está. Para revisar el pizarrón. ¿Acá se ve? Sí, 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 sí. ¿Acá se ve? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Más que eso, ¿no? Apenitas más que eso. ¿Hasta acá? Eso ya no se ve. Ahí, ahí. Bien. A ver si puedo hacer que mire acá. Ok, entonces. Esto sí, ¿no, Lucas? Sí, 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 sí. Sí. Este por este menos U por la externalidad, ¿sí? Es decir, esta es la sería, ¿ok? Y va a tener que pagar por cada unidad de contaminación que genere un precio Q, que se lo va a pagar a el que tiene los derechos de propiedad sobre la contaminación, que es el piscicultor.
menos el costo de la sería que depende de F y X. ¿Ok? Esto por un lado. Por otro lado, vamos a tener al piscicultor que va a maximizar eligiendo F y S, perdón, F y X, donde X son la cantidad de derechos que le vende a la sería, ¿ok? La cantidad de derechos de contaminación. Es decir, lo que estamos haciendo al asignar los derechos de propiedad es creando un mercado para las externalidades. Y lo que va a recibir va a ser el precio de los pececitos que vende por la cantidad de pececitos que vende más lo que le paga la sería, ¿sí? Que es Q, por cada uno de los derechos de contaminación que le vendió, menos el costo que tiene F, que depende de la cantidad que produjo de pececitos y el nivel de contaminación. ¿Ok? Entonces, esas son las dos funciones que hay que maximizar. Supongo que se ve bien, ¿no, Lucas? Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a armar las condiciones de primer orden, ¿sí? Voy a poner acá abajo las condiciones de primer orden de la sería y vamos a tener que el costo de la sería marginal respecto de la cantidad de acero tiene que ser igual al precio del acero. Y por otro lado vamos a tener que menos el costo marginal de la sería respecto de la contaminación tiene que ser igual a Q. Acuérdense, ¿sí? Recuerden que esto es un número negativo. Este costo marginal es negativo. Con lo cual, negativo y negativo positivo, ¿sí? Que es el precio que paga. ¿Ok? Y por otro lado tenemos las condiciones de primer orden. Perdón. Tenemos las condiciones de primer orden del piscicultor, donde el costo marginal para el piscicultor de producir una unidad más de pececitos es igual al precio del pececito, y donde el costo marginal de la contaminación es igual a Q, que es lo que le pagan por la contaminación. Entonces, de aquí surge que el costo, esto es igual a Q y esto es igual a Q, con lo cual menos costo marginal de la sería respecto de la contaminación tiene que ser igual al costo marginal del piscicultor respecto de la contaminación, que es la condición de optimalidad que habíamos encontrado antes. ¿Sí? Ahora, imaginemos que en vez de asignar los derechos de propiedad de esta forma, ¿sí? Los asignamos de otra. Esa otra forma sería que los derechos de propiedad para contaminar los tenga la sería. Y lo que vamos a decir es de que te dejo contaminar, pero no contaminar al infinito, ¿sí? Sino que te dejo contaminar hasta una cantidad muy grande de X raya, ¿sí? Porque si no, dado que no hicimos muy sofisticada la función de costos, ¿sí? Establecimos de que era convexa, a mí me va, respecto de la contaminación, a mí lo que me va a convenir es contaminar infinito y reducir el costo a menos infinito, entonces me lleno de dinero, o sea, no tiene soluciones el problema. ¿Sí? Entonces vamos a imponerle de que lo vamos a dejar contaminar, pero hasta una cantidad limitada X raya. Con lo cual, el problema de maximización que tiene la sería ahora, que tiene los derechos de propiedad, es maximizar eligiendo S y X el precio del acero por la cantidad de acero más Q. Ahora, ¿qué es Q? Es el él tiene los derechos de propiedad, él puede contaminar todo lo que quiere como máximo X raya, ¿ok?
Entonces, yo le digo al piscicultor, ¿vos querés que contamine menos? Pagame Q. Ok, ¿por cuánto me pagás Q? Por cada unidad de reducción de la contaminación respecto de lo máximo que puedo producir. Es decir, yo puedo estar, volviendo al caso de los fumadores, yo puedo estar fumando las 24 horas del día, todo el tiempo, y tengo los derechos de propiedad para fumar. Entonces vos podés decir, no, yo quiero que fumes un poco menos. Mira, acá se puede fumar, los derechos los tengo yo. Bueno, te pago por una hora menos que fumes. Ok, la reducción en la externalidad es lo que tiene un valor Q. ¿Sí? Con lo cual, Q va a ser el precio de la reducción, y la reducción la escribimos como X raya, que es lo máximo que puede contaminar, menos X, que es lo que efectivamente contamina. ¿Sí? Menos el costo que depende de S y de X. Eso por un lado. Y la otra unidad productiva, vamos a ver si me entra acá, maximiza eligiendo F y X, P de F por F, menos lo que paga por cada unidad de reducción por las unidades de reducción, que es X raya menos X, menos, entra justo creo, el costo F depende de F y X. ¿Alcanzó? ¿Se llega a ver o por estar chiquitito no se ve nada? Yo lo veo. ¿Vos ves? Quiero, a ver, chicos, díganme si se está viendo. Ya te fueron todos. 79 participantes. Vieron que están las notas de la actividad, ¿no? Las subimos. Ok. Y miren, yo digo, nada más me llama la atención esta coincidencia. Somos 79, menos 2, que somos Lucas y yo, somos 77, y más o menos esa es la cantidad que aprobó la actividad el otro día, ¿no? En esperanza, con esto de tenernos con cálculos matemáticos, los que aprueban son los que vienen todas las clases, más o menos esto es lo que viene en todas las clases. En este caso, los derechos de propiedad los tiene la acería. En este caso, los derechos de propiedad los tiene la acería. ¿Sí? Por eso recibe Q por cada unidad de reducción y el piscicultor paga Q por cada unidad de reducción. Facundo. Bien. Entonces, sacamos las condiciones en primer orden de esto. Y tenemos que el costo, igual que antes, el costo marginal de producir acero es igual al precio del acero, y tenemos que menos el costo marginal de la contaminación es igual a Q, y por este lado tenemos que el costo marginal de F es igual al precio de F, de los pescaditos, ¿sí? Y tenemos que el costo marginal de F, perdón, de X es igual a Q. Y entonces, igual que antes, si juntamos estas dos expresiones, lo que tenemos resultado es que estamos en el óptimo social, donde el costo marginal para la acería de contaminar menos el costo marginal para la acería de contaminar es igual al costo marginal para el piscicultor de la contaminación, una unidad adicional de contaminación. ¿Qué significa esto? Que asignando los derechos de propiedad se creó un mercado para la externalidad y que llegamos al óptimo social, ¿sí? Donde se cumplen las condiciones de óptimo social. Ahora, obviamente, eso no implica que la distribución de ingresos en este caso sea idéntica. No es lo mismo darle el derecho de propiedad a uno que a otro. Hay uno que termina ganando más. ¿Okay? El que va a terminar ganando más en términos relativos entre una situación y otra es el que tenga los derechos de propiedad.
El significado de X raya. X raya es el máximo nivel de contaminación que puede generar y X es lo que genera, con lo cual X raya menos X es el nivel de reducción de la contaminación. ¿Sí, Agustín? Ok. Bien. Ahora, vayamos a discutir otra cosa. ¿Puedo borrar? No puedo borrar, ¿no? Vayamos a discutir otra cosa. En el libro figura como el problema de los comunales. Ahí no me ven, ¿no? Están viendo nada más que pizarrón. Sí, ahí se ve todo el pizarrón. Ahí está. En el libro figura como el problema de los comunales, pero no sé, son las traducciones españolas como lo de... ¿Era una cosa rara? Sustitutivos en vez de sustitutos. Es el problema de los comunes, se llama de esa forma. Supongamos que hay una pradera y somos un pueblo y tenemos vaquitas y podemos llevar a las vaquitas a pastar a esa pradera y esa pradera tiene límites, no es infinita. Y vamos a suponer de que la cantidad de leche que produce cada vaca depende de cuán bien alimentada esté, cual me parece muy loco, y que si hay muchas vacas pastando en la misma pradera, cada vaca, en un momento, que haya una vaca más hace que la mía coma menos, ¿no? Y si la mía come menos, entonces produce menos leche. Con lo cual, el hecho de que sí, pues sí, no. El hecho de que otras vacas estén pastando en la misma pradera reduce mis posibilidades de producción. Es decir, tengo una externalidad negativa en la producción. ¿Ok? Pero bueno, la pradera es de todos y cada uno hace lo que quiere porque no hay un límite. Entonces, para poder comparar estos resultados, o para poder entender cuál es el problema de este resultado subóptimo, el problema de que no haya derecho de propiedad sobre la pradera, vamos a representar esta tragedia de los comunes, que se llama, que es de los bienes comunes. Primero, en términos de cómo sería la asignación, en términos de la cantidad de vacas, si los derechos de propiedad los tuviera una persona y pudiera decidir cuántas vacas mete. ¿Okay? Y después vamos a comparar cuáles son los resultados si cada uno hace lo que se le canta. ¿Sí? Optimizando también, cada uno optimiza individualmente. ¿Ok? Pero vamos a llegar a estos resultados diferentes, precisamente por la existencia de estas externalidades. Dicho sea de paso, le hemos subido, este es un, esto se llama la tragedia de los comunes, el Tragedy of the Commons, está en inglés, es un artículo publicado en Science, es una revista muy prestigiosa, en el 68, y lo pueden, no tiene ecuaciones, yo recuerdo que no tiene ninguna ecuación, o sea que echa mucho que lo pueden ver sin estresarse por el álgebra. Están en la página web del curso, ¿okay? Es el último paper que figura ahí. Bueno, igual la. Entonces, ahora sí, asumo que yo puedo borrar. Empezamos a plantear este problema. Dejamos un comentario respecto de la actividad de seguimiento. Para los que no escucharon la que sigue, figura en el mail, va a ser sobre teoría del productor. Estamos planteando cómo va a ser la actividad, en términos de cómo van a ser las preguntas. Pero quiero dar una interpretación de los resultados del otro día. A nosotros nos deja bastante satisfechos, ¿sí? El resultado general, o sea, en términos globales. Y la interpretación de los resultados es la siguiente. Nosotros en los exámenes solemos tomar una parte práctica y una parte teórica.
digamos que esta actividad de seguimiento fue netamente práctica y creo, el que pudo hacer las 3 preguntas bien en 12 minutos está afilado. O sea, está para la parte, si le tomáramos el primer parcial, solo sobre teoría del consumidor, la parte práctica creo que la podría hacer sin problemas. O sea, la podría hacer bien, se podría hacer una buena nota. El que hizo 2 preguntas en ese tiempo, yo creo que tranquilamente podría aprobar la parte, si hubiera una nota de aprobación o no en la parte teórica y en la parte práctica por separado, que no lo solemos hacer en los parciales. Si hubiera una parte de práctica a aprobar o no, yo creo que los que hicieron 2 preguntas correctas llegan a aprobar esa parte práctica. No, están en la página web del curso. Hay una pestaña que dice notas. La subimos ayer. Bueno, y el que hizo una sola pregunta bien en 12 minutos, le falta práctica. O sea, lo afilado no está, y yo creo que si en 12 minutos no pudiste hacer la de Code Douglas y la de sustitutivos, te falta entrenamiento como para poder aprobar la parte práctica de un hipotético parcial. ¿Sí? La parte práctica nada más siempre estoy hablando. Y los que no hicieron ninguna les falta ejercitación. O sea, una vez que puede dedicarle demasiado tiempo a la práctica, y nada, a veces a alguien le cuesta más que a otro, y necesariamente no significa que vaya a ir bien, te ayuda, te contribuye. Pero si en 12 minutos los nervios te juegan en contra, por ejemplo, ¿no? En el caso, como para no poder contestar bien o cometés algún error algebraico, te equivocás en algún número. No, las cuestiones algebraicas, estos ejercicios son una tenés que hacer una derivada sencilla y después pasar cosas dividiendo y multiplicando. Con lo cual, tenés que seguir practicando, si estás en esta situación, hasta que no cometas errores algebraicos. Eso es una cuestión de entrenamiento. A esta altura no debería tener muchos errores algebraicos. Yo hicieron análisis 1, hicieron análisis 2, hicieron álgebra, en el colegio, saben dividir, multiplicar. Pero a veces los nervios y la falta de práctica y estar pensando en cómo se resolvía este problema hace de que uno quite atención quizás al álgebra como este error. Bueno, cuanto más claro tengas el proceso y el procedimiento y qué estás haciendo cuando resolves un ejercicio, más atención vas a poder prestar meramente a las gotitas, que no son difíciles, y menos probabilidad hay de que te equivoques, con lo cual la solución de todo esto es practicar. Y si vos practicaste y hiciste muchos ejercicios y aún así no pudiste hacer 2 preguntas bien, tenés que hacerlos de vuelta. Pero a veces uno hace las cosas en piloto automático y se equivoca. Si alguien hizo todos los ejercicios de la práctica y entiende lo que está haciendo y presta atención cuando resuelve esta actividad que hicimos el otro día, no veo por qué no podría hacer al menos 2 respuestas bien. 3, yo sé que la de cuasilineales era jodida. O sea, sé que podía llegar a complicarte un poco la vida. Pero simplemente pusimos un límite inferior para que nadie que venga practicando bien y prestando atención quede afuera. Al menos en esperanza. ¿Sí? Igual cualquier cosa, cuando termine la clase, si tienen alguna observación sobre esto, me pueden plantear. Sigo con el planteo de este problema. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que en el terreno pasan B vacas, que A es el precio de la vaca. Las vacas no son gratis. ¿Sí? Que F de B, ¿sí? es el valor, ¿sí? Ya se quita un precio para la leche, ya está ahí adentro. Supongamos, vamos a hacer así, que el precio de la leche es igual a 1. Es el valor de la producción que depende de la cantidad de vacas que haya. ¿Ok? Es el valor de toda la leche que se genera
en esta pradera, dependiendo de la cantidad de vacas que haya. Si yo agrego una vaca, ¿va a subir? Sí. Entonces vamos a decir que F' de B es positivo. ¿Ok? Entonces, si agrego más vacas, produzco más leche. Pero, si agrego más vacas, agrego menos producción que antes, en términos de valor, con lo cual la función está descómoda. ¿Ok? F, la segunda derivada de F es negativa. Entonces, el valor de la leche, ¿sí? El valor de producción va a depender de cuánto se produzca y cuánto se produzca va a depender de la cantidad de vacas que haya. Con lo cual, el problema que tiene que resolver una gente si este terreno fuera privado, ¿sí? Es maximizar, eligiendo B, eligiendo la cantidad de vacas, una función que es el valor de producción que depende de la cantidad de vacas que haya, menos A por la cantidad de vacas que haya, porque las vacas las tiene que comprar, ¿ok? Con lo cual, la condición de primer orden de este problema lo que me dice es que F' de B es igual a A. Es decir, yo voy a agregar vacas hasta que el valor de producción que me genera la última vaca, ¿sí?, es igual al precio de la vaca. Estamos haciendo una cantidad de simplificaciones. Supongamos que las vacas son vacas que duran un año nada más y que este es el valor de la producción durante un año, ¿ok? Para poder comparar los valores. Entonces yo voy a agregar vacas hasta el punto en el cual el valor de producción que me genera la última vaca está igual a lo que me salió la última vaca. Porque si el valor de producción es mayor a lo que me sale la última vaca, me conviene comprar otra más, ¿ok? Es el mismo criterio de siempre. Y si es menor, no me conviene haber comprado la última vaca. Ahora, esto es si es propiedad privada, pero si cada uno elige cuántas vacas quiere tener, el criterio va a ser un poquito diferente. Entonces, cada uno de los individuos va a decidir si lleva una vaca adicional o no lleva una vaca adicional, y para eso va a hacer la siguiente cuenta, ¿sí? Se va a fijar F de B más 1 dividido B más 1 es mayor a A. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que estoy diciendo es, bueno, hay determinado nivel de producción, ¿ok? Yo quiero saber cuánto me va a generar a mí llevar una vaca adicional. Supongamos que todos ya llevan sus vacas y hay una cantidad de vacas B corta en la pradera, y que yo tengo que decidir si llevo una vaca adicional o no. Bueno, si llevo una vaca adicional, la vaca me va a salir A, ¿ok? La tengo que comprar. Ahora, si la llevo, ¿cuál va a ser el nivel de producción que me va a generar? Bueno, globalmente las vacas estaban produciendo F de B, ¿ok? Si yo llevo, estaban produciendo F de B y cada uno se llevaba F de B dividido B, ¿sí? Es el valor promedio de la producción por vaca. Ahora, si yo agrego una vaca, F de B más 1 va a ser el valor de producción que va a haber. Y cada una de las vacas se va a llevar F de B más 1 dividido B más 1, que es la cantidad de vacas que hay, ¿ok? Entonces, esta porquería que está acá, este cociente, es producto medio, ¿sí? O el valor medio de producción, ¿ok? Entonces, yo voy a decidir llevar una vaca si lo que me voy a llevar en términos de producción es mayor a lo que me sale la vaca. Ahora, fíjense que esto lo voy a hacer hasta qué punto. Lo voy a hacer hasta que F de B monio, ¿sí? El B monio va a ser la cantidad de vacas que se van a decidir en función de el accionar individual tomado en términos de las decisiones privadas de cada uno de los agentes, donde todos pueden ir y generar externalidades al otro, dividido B monio va a ser igual a A. Una vez que esto suceda, nadie va a ir con una vaca porque llevar una vaca hace que el valor promedio de producción baje de manera tal que sea menor que lo que me sale de una vaca, con lo cual no me conviene llevarla, ¿ok? Ahora, de acá surge que, entonces, F de monio es igual a
por demonio. Con lo cual, F de demonio menos A por demonio es igual a 0. Con lo cual, el beneficio es 0. Si cada uno hace lo que... Cada uno genera externalidades negativas al resto, buscando su propio beneficio, en un terreno que es propiedad de todos, lo que se genera es que ninguno gane absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, grafiquemos estas dos alternativas. ¿Sí? Acá vamos a ver el valor medio de producción. Y digo valor medio de producción porque siguiendo el libro esta F lo que tiene es está evaluado por el precio de la leche, pero supongamos que el precio es 1, entonces el valor medio de producción es igual al producto medio. ¿Okay? ¿También con el monio? El B-monio es la cantidad que hace que el producto medio sea igual al precio de la vaca. ¿Sí? O sea, yo hago esto hasta que se convierte en una igualdad. Pero fíjate que, como esta función es cóncava, y yo sigo agregando, cada vez este cociente es más chico. ¿Ok? Y yo sigo agregando B acá, vaca, en algún momento esto se reduce hasta igualarse con A. ¿Qué cosa es igual que con una empresa privada? Cada uno está decidiendo en forma individual, está tomando de forma individual su decisión de producción sin incorporar la externalidad que le genera al resto. ¿Ok? Acá lo está haciendo de forma privada. ¿Sí? Creo que con eso le estoy contestando a Armando. No mezclen las cosas, porque acá la razón es que yo genero externalidades al otro, ¿sí? Entonces baja el valor promedio de todos, porque si yo agrego una vaca, todo el mundo se lleva menos de producción por vaca. ¿Sí? Eso es otra cosa. Bien, entonces vamos a graficar el costo marginal y vamos a ver el producto marginal y el producto medio. ¿Sí? El producto medio es decreciente con el nivel de vaca, ¿ok? Y el producto marginal también es decreciente con el nivel de vaca. A medida que voy aumentando el nivel de vaca, el producto marginal es cada vez menor, ¿ok? Por eso está acá, es cóncavo. Ahora, si el promedio está cayendo, ¿cuánto le tengo que estar agregando al valor de producción? ¿Sí? A medida que aumento la cantidad de insumo. Bueno, le tengo que agregar cada vez menos que antes. ¿Sí? Le tengo que agregar siempre menos que el promedio. Cuando el promedio baje, le tengo que agregar menos que el promedio. Entonces este es el producto marginal y el otro es el producto medio. Fíjense que el producto medio es el que me da el nivel de equilibrio privado. ¿Sí? Pónganse que este es A, el valor de la vaca. Entonces el tipito va a producir hasta que, cuando los tipitos van a llevar vacas, hasta que, este es el nivel de equilibrio, este es el nivel de equilibrio, ¿ok? Van a llevar vacas hasta que el producto medio sea igual al valor de la vaca, mientras que si hay un individuo, ¿sí?, que administra todo esto y decide hasta dónde es óptimo llevar vacas, es decir, internaliza las externalidades negativas que cada uno genera sobre el resto para encontrar un óptimo social, este va a ser el nivel de producción eficiente. Eficiente. Bien.
Bien, el fx sería sí, sería la cantidad de vacas. Y para los distintos niveles de vacas, yo tengo distintos productos marginales. Eh, bien, vamos a seguir. ¿Puedo borrar? Si hay alguien que no quiera que borra, escriba que no. ¿Puedo borrar? Valerie. Gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de bienes públicos. Preguntan si el nivel de producción eficiente es donde se toman en cuenta las externalidades. Se internalizan las externalidades. Es donde se internalizan las externalidades. Cuando la decisión la toma un agente que es el dueño del terreno, o es el que administra el terreno, ¿sí? Tiene en cuenta cómo una vaca adicional afecta a la producción de las vacas que ya estaban, entonces elige la cantidad óptima, que va a ser inferior a cuando cada uno toma su decisión sin tener en cuenta las externalidades que genera sobre el resto. Y fíjense que hay una particularidad acá, y es, con algo, voy a machear con algo que vamos a ver ahora. Cuando la pradera es libre, ¿sí? Y cada uno hace lo que quiere, es decir, cuando es un terreno común, suceden dos cosas. Y una es de que no hay posibilidades de exclusión, en el sentido de que nadie puede decirle a otra persona que no vaya con su vaquita, ¿ok? Y por otro lado, hay rivalidad, porque el hecho de que un individuo más consuma de ese bien afecta la posibilidad de consumo de otro individuo. Ya sé que estamos en un contexto de producción, ¿sí? Pero que un individuo utilice un pedazo más de la pradera afecta la posibilidad de producción de otros individuos, ¿ok? Y eso es lo que va a caracterizar un tipo de bien que vamos a llamar recursos comunes, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar con el tema de bienes públicos. Y sobre esto quiero hacer una aclaración. A mí me interesaba mucho terminar eh, con externalidades a una costa de dar menos de bienes públicos, siempre teniendo en cuenta que vamos a poder ver un par de conceptos de bienes públicos. La parte conceptual, digamos, la vamos a ver muy claramente, y que después a ustedes les puede llegar a quedar, bueno, aparte de leer el capítulo entero,
alguna cuestión práctica con los ejercicios que haya en la guía, ¿ok? Pero, es decir, si eventualmente no vamos a tomarle algo, podemos tomar algo de esto, pero no vamos a tomarle algo que no puedan resolver con lo que vimos y haciendo ustedes la práctica, ¿ok? Entonces, quiero empezar con este tema y para esto tengo que dar algunas definiciones. Un punto que quiero aclarar es el capítulo 35 tiene algunas debilidades, ¿sí? En cuanto a bienes públicos. Yo lo que hice para pensar en esta clase, que me llevaría más que la media hora que nos queda para darla completa, pero le voy a dar lo que, digamos, los contenidos mínimos necesarios que yo considero para este tema, es mezclar lo que ustedes tienen en el libro de microeconomía intermedia con lo que está en el libro en inglés, perdón, en el libro de análisis microeconómico, que es como el paso que sigue, ¿ok? Les sugiero que lean los dos capítulos. El libro en inglés lo tienen en la página que tienen colgado. Es el segundo ítem de material complementario. Y si no me equivoco, el capítulo... no tengo el capítulo. ¿No? Creo que el capítulo es el 23, ¿ok? Busca el capítulo que se llama Public Good. Y me parece que está un poco mejor encarado, aunque tiene alguna dificultad un poco adicional en 23, ok. Tiene alguna dificultad un poco adicional en términos de los anchos, ¿sí? Lo hace un poco más complejo. El otro, el que está en español, tiene el problema de que por querer omitir el álgebra un poquito pesada, pero no es álgebra que esté, o no es análisis matemático que esté fuera del alcance de ustedes, bajo ningún punto de vista. Pero por querer omitir los anchos, deja algunas cosas que no dice de dónde salen, ¿ok? Y tampoco es muy claro las definiciones iniciales. Entonces quiero arrancar por ahí, por definir dos cosas. La primera es no rivalidad. Vamos a decir que un bien es no rival cuando un bien es no rival, ¿sí? No rival, cuando el consumo del bien por parte de un agente no limita el consumo de otros agentes. No es lo que pasa con las vacas, ¿ok? En la pradera, el consumo de la pradera por parte de una vaca afecta el de otras vaquitas, ¿sí? Y por otro lado vamos a dar otra definición que es la de no exclusión. No exclusión significa que no es posible excluir el consumo de un determinado bien por parte de un agente. O sea, no puedo prohibir de que vos consumas ese bien. Por ejemplo, el caso de la pradera, donde nada, todos pueden ir a la pradera con su vaquita, ¿okay? No puedo limitar el acceso de una vaquita a la pradera. Entonces, esto nos va a dar lugar para 4 tipos de bienes, ¿sí? Y esos 4 tipos de bienes van a tener que ver con la intersección entre estas dos definiciones. Entonces quiero hacer un cuadrito. Bien. Yo voy a escribir rivales y no rivales excluibles no excluibles no excluibles y pensemos una cosa. Ahí están lejos, sorry, te los acerco un toque. Lucas, vamos a decir si se ve. Ver se ve, todavía no leo bien, pero... Está definiendo está como... Ahí más o menos se lee. Está. Bueno, tenemos rivales, no rivales, excluibles y no excluibles. Bueno, imagínense, ahí está.
un bien rival y excluible, esto, el tiburón, mi pizarrón, mi taza de café. Es un bien privado, ¿ok? Es un bien que si yo lo consumo no lo puede consumir otro y que yo puedo excluir a otro de consumirlo, ¿sí? Entonces, esos son los bienes, los de siempre, ¿sí? Bienes privados. Vamos a decir que existe una categoría que es la que nos interesa a nosotros, que es la de estos bienes para los cuales no puedo prohibir que nadie los consuma, y de hecho, que alguien los consuma no jode a nadie, ¿ok? No perjudica a nadie, es decir, no hay rivalidad en el consumo y no hay exclusión. A esos bienes le vamos a llamar bienes públicos. Y el hecho de que llamemos a estos tipos de bienes públicos, no tiene que ver con la provisión del bien, o sea, no tiene que ver con quién provee el bien. Este bien puede ser provisto por un privado, puede ser provisto por el sector público. No sé, la salud pública, algunos la consideran un bien público, yo tengo mis observaciones respecto de eso, porque vos podés limitar el acceso de algunas personas a la salud pública, pero el ejemplo típico, el de un faro. Un faro, el servicio de un faro es utilizado por los barcos y ¿qué hacen? Los barcos ven la luz y se pueden guiar. ¿Cómo hago para limitar que alguien consuma el servicio que provee un faro? Ah, yo entiendo que ahí no me están viendo, ¿no? Yo aparezco, sorry, es que yo aparezco en mi cámara, pero creo que a ustedes no les aparece. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Cómo puedo hacer para limitar el consumo de la luz de un faro? No puedo, o sea, pasa un barco por allá y ¿qué le hago? Le hago parecitas, ¿no? Lo pongo adelante para que no lo vean, en el medio del mar, me pongo los tiburones, no puedo. Ahora, ¿eso significa que no es excluible? Ahora, que una persona consuma la luz del faro, ¿implica que otro barco no pueda consumir la luz del faro? No. Entonces no hay rivalidad en el consumo. Bueno, ese es el ejemplo típico de un bien público, un faro, pero otro bien público podría ser la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si yo soy argentino y Gendarmería está cuidando la frontera de que no entren personas malas, ¿sí? Eh, ¿Alguien puede excluirme a mí de que yo use la seguridad nacional? No pueden, ¿ok? Porque si me cuidan, te cuidan a vos, también me cuidan a mí. Entonces, no es posible excluirme de los beneficios que me generan ese bien. Y tampoco es posible, tampoco hay rivalidad en el consumo, porque que yo use la seguridad nacional no implica que ustedes puedan utilizar menos seguridad nacional. ¿Ok? Entonces, ese también es un bien público. Y fíjense que esto está estrechamente vinculado con las externalidades, porque el problema que tenemos es el problema de cuál es la cantidad óptima para proveer un bien público, o cuál es la cantidad óptima de provisión de un bien público y cómo hacemos para que los agentes paguen por ese bien público. Supongamos que, bueno, en el libro, en el microintermedia, tiene el ejemplo este del televisor, ¿no? Pero pensemos en el caso este de los fumadores. Supongamos que los derechos de propiedad dicen que se puede fumar, y tengo un individuo que fuma y tengo dos individuos que no fuman, son tres individuos. Entonces los individuos que no fuman dicen, bueno, yo no quiero que fume, bueno, yo tampoco, bueno, paguémosle para que no fume, porque los derechos de propiedad los tiene él. Y nos está generando externalidades negativas. Ok, ¿quién lo paga? Y pagalo vos. Le dice uno de los agentes que no tolera el humo al otro. Y no, pagalo vos. No, bueno, a mí no me jode tanto. Y por ahí lo óptimo sería de que cada uno contribuya con una cantidad igual a la valoración que tiene sobre la reducción de la contaminación en el aire o del humo. Sin embargo, cada uno va a optar por arriesgarse a que quizás el otro, que en una de esas valora muchísimo más la pureza del aire, termine pagando por ese bien, como con el televisor. ¿Quién compra el televisor entre nosotros dos?
En este caso es una externalidad positiva la que se genera, ¿no? No una negativa. Bueno, vos pagás por el televisor y yo te digo que no lo valoro, entonces después cuando lo compres, como no me puedes excluir del consumo y tampoco te afecta a vos que yo lo utilice porque no hay rivalidad, entonces, bueno, el problema es ese, el problema autista es que no tenés sinceridad, entonces te digo que a mí el televisor no me importa y para que lo compres vos. Y yo me veo afectado por tu realidad. El problema es cómo hacer para que los individuos digan la verdad. Y en este caso estamos hablando de bienes discretos, pero con bienes continuos es un poco más difícil, porque si, por ejemplo, pongamos otro ejemplo de un bien público, la iluminación pública, ¿sí? Las luces que están en la calle, ¿ok? Entonces vivimos en un barrio que está medio oscuras y viene el municipio y dice, bueno, ¿ustedes quieren luz? Y sí, todos queremos que pongan iluminación en la calle. Bien, entonces van a tener que pagar. Ok. Y pone que hay gente más miedosa que otra, ¿no? Entonces, que es totalmente razonable, donde algunos dicen, bueno, sí, yo quiero luz, pero la verdad que más de, por decir cualquier cosa, 100 pesos no estoy dispuesto a pagar. Pone que somos 10 vecinos y que la luz sale 1.500 pesos, ¿ok? Y si todos tuvieran la misma valoración que yo, todos estuvieran dispuestos a poner 100 pesos nada más, con eso no llegamos a cubrir el costo de la iluminación, ¿no? Con lo cual no se va a terminar poniendo la luz. Pero quizás algunos tienen una valoración más alta. Por ejemplo, digamos que la mitad tiene una valoración de 200 pesos por la luz, ¿sí? Y la otra mitad tenemos una valoración de 100 pesos por la luz. Con lo cual, si todos pusiéramos cuánto valoramos la luz, en total terminaríamos poniendo 1.500 pesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si todos ponemos 1.500 pesos, se llega a cubrir el costo de la luz. ¿Sí? ¿Cuánto dije que era el costo de la luz, Lucas? Pues ya me olvidé, estoy inventando esto. No, bueno. 1.500, sí, 1.500. Bueno, entonces, si todos ponen lo que lo valoran, efectivamente se logra comprar. Ahora, nadie sabe cuánto es lo que lo valora el otro. ¿Sí? Y cuando el vecino de enfrente lo valora en 200 pesos, yo lo valoro en 100 pesos, y cuando vienen y nos preguntan, yo digo 100, el vecino de enfrente dice 200, y el vecino de enfrente dice, mentira, ¿por qué lo valora 100? ¿Por qué voy a poner más yo que él? Con lo cual, todos nos vamos a tirar a chanta, y si vamos a tener que terminar poniendo lo que nosotros decimos, vamos a decir que lo valoramos menos de lo que en realidad lo valoramos. ¿Ok? Y supongamos que la luz no fuera un bien discreto, sino que, nada, con 1.500 alumbramos, ponemos 15 faroles y con menos de plata ponemos menos cantidad de faroles en la calle. Bueno, entonces, si cada uno subdeclara lo que lo valora, pensando de que va a tener que, porque va a tener que pagar por su declaración, y pensando que otro va a declarar más porque lo valora más, y entonces yo puedo hacerle de free rider, ¿sí? Es decir, puedo hacerle de polizón, es decir, puedo consumir sin pagar. Esa es la definición de polizón. Si ese fuera el caso, todos vamos a declarar menos de lo que en realidad lo valoramos, y si todos lo declaramos menos de lo que en realidad lo valoramos, la provisión del bien va a ser subóptima, se va a proveer menos de lo que es el óptimo social. ¿Cuál es el óptimo social? Que se provea en un equivalente a la valoración total que tiene la población, que en este caso son los 100 de 5 individuos más los 200 de los otros 5 individuos, ¿sí? Entonces, esos son los problemas que suscita la provisión de bienes públicos. Ahora, lo que no significa de que el bien sea provisto por el Estado, puede ser provisto por un privado, ¿sí? El paro puede ser construido por un privado y se lo puede pagar el Estado, los barquitos no se van a poner de acuerdo, y los faroles si soluciona un privado el problema, los puede proveer un privado y todos los individuos le pagamos por la iluminación al privado. Ahora, vamos a los otros dos casos, ¿sí? Vamos a tener un tipo de bien que es rivales de consumo inexcluible, que es el caso que vimos hace un ratito, ¿sí? Y este caso que vimos hace un ratito es el problema de los comunes.
¿sí? Entonces, estos van a ser los recursos comunes. Y después tenemos otro caso, ¿sí? Que es el de los que son excluibles, pero no son rivales. Es decir, hay un tipo de bien para el cual yo puedo excluir a alguien de que lo consuma, pero que lo consuma alguien más no perjudica a nadie. Por ejemplo, la TV paga, ¿sí? Es decir, no sé, pone que para ver un partido de fútbol necesitas, este es el ejemplo que está en el libro, necesitas está en análisis microeconómico, este no está en microintermedio, digamos, me parece. Necesitas un decodificador. Ahora, que el tipo de al lado vea el partido de fútbol que viene por el mismo cable que me llega a mí, no perjudica a nadie. ¿Ok? Es decir, en internet podríamos decir, y bueno, uno más consuma, entonces me baja pero supongamos los partidos de fútbol. Que uno más consuma, a mí no me afecta. Sin embargo, puedo excluir a alguien del consumo diciéndole que necesito un decodificador y que me tiene que pagar tanto para poder usarlo, ¿sí? O me tiene que pagar tanto y yo le habilito la señal del partido de fútbol. La verdad es que no me genera, a la empresa de cable no me genera ningún costo adicional que el partido de fútbol le llegue a la casa al lado. ¿Ok? Entonces, a este tipo de bienes, ¿sí? Que son excluibles en el consumo, pero que no son rivales en el consumo, los vamos a llamar bienes club. Y van a encontrar en algunos lados que lo llaman monopolios naturales. Y en otros lugares van a encontrar otros nombres. Yo prefiero que se queden con esta clasificación o este nombre que es el de bienes club, porque las otras generan problemas, porque monopolios naturales lo van a ver con Anaí. Las próximas clases son algo diferente a los bienes club. Tienen artificialmente escasos, es otra definición que se les suele dar, con la cual no estoy en desacuerdo, pero sí con llamarlos monopolios naturales. Algunos lugares los llaman monopolios naturales y me parece que eso puede llegar a confundir, ¿sí? Es verdad que los monopolios naturales tienen estas características, pero, por ejemplo, los bienes club, la televisión por cable no es un monopolio natural y tiene estas características, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a entender mejor cuando vean monopolios naturales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí llevo. Jodido. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo práctico, ¿sí? El día que empiezan a tener clases con Ani, ¿sí? Y de todas formas, a mí me pueden seguir haciendo preguntas porque voy a hacer al menos, calculo que las clases prácticas voy a estar, y me voy a quedar después de clase para los que me quieran preguntar algo, mismo podemos llegar a ver el que vimos antes de la pradera, Francisco. ¿Sí? Es un recurso común, ahí hay rivalidad y no hay exclusión. Y de hecho, si alguien quiere clases de consulta, insisto, alguien me pidió, puedo mandar un mail y organizamos una reunión, ¿okay? Por acá o por Zoom, donde lo recordemos. Así que no se queden nerviosos con esto de que no llegamos a ver todo el capítulo de bienes públicos, porque si ustedes intentan hacer los ejercicios para la parte conceptual que acabamos de ver y que vamos a terminar de ver ahora, va a alcanzar para poder resolver las consignas en las eventuales actividades de seguimiento o en los eventuales exámenes que puedan llegar a ver en la materia. Ya veremos qué pasa. ¿Okay? Es decir, ahora sigue Anaí dando clases, pero yo no voy a desaparecer. Puedo preguntar en cualquier momento. Entonces, supongamos cómo sería la provisión eficiente de un bien público discreto. Vamos a tener dos agentes y dos bienes. Dos bienes. Uno para acá y otro para allá. Vamos a tener XY, que es un bien privado. Podemos pensar en la cantidad de dinero que puede gastar el agente Y en cualquier otro bien, diferente a el bien público, ¿sí?
y el bien público lo vamos a llamar G. ¿Ok? Y G es discreto, 0 o 1. ¿Sí? Bien, como es público y no hay rivalidad en el consumo y no hay exclusión, no le tengo que poner el sub i porque los dos van a gozar del bien público. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener notaciones. W1 y W2 para los dos agentes. ¿Ok? Y cada uno de los agentes va a poder hacer aportes por un valor G1 y por un valor G2, el individuo 1 y el individuo 2. ¿Ok? Vamos a tener que las funciones de utilidad, entonces, del agente I, va a depender del bien público y de la cantidad de dinero que tenga para gastar en otros bienes. ¿Sí? Este es el otro tipo de consumo. Vamos a decir de que la función es cóncava, por lo cual la primera derivada de U sub I, que depende de G y de XI, respecto de G, es positiva, y que el consumo, o sea, vamos a decir que las preferencias son monótonas en el bien público y en el bien privado. Acá ya no se ve, ¿no? ¿Lucas? No, ya no se ve el final. Ok. Y vamos a decir que la derivada de U sub I de G, ahora voy a borrar lo que está allá, XI respecto de XI mayor a 0, ¿sí? Es decir, que son monótonas en el consumo de los dos bienes. A pesar de que G es una cantidad discreta, vamos a pensar de que cuanto más G hay, mejor estoy. ¿Sí? Es una forma de decir que si me proveen el bien, estoy mejor que si no me lo proveen. ¿Ok? Sigamos. El precio de G va a ser igual a C. ¿Ok? Este va a ser el costo. Entonces voy a tener dos posibilidades. Voy a tener la posibilidad donde G es igual a 1 o G es igual a 0. Y G es igual a 1 si lo que aportan los dos agentes, G1 más G2, es mayor o igual a C. Porque si aportan menos de lo que vale C, no se provee el bien. Y va a ser 0 si lo que aporta el agente 1 más lo que aporta el agente 2 es menor a C. Lo que vamos a tratar de hacer es ver cuándo es eficiente suministrar el bien público. ¿Sí? Lo que voy a necesitar es borrarlo de arriba, ¿ok? Voy a borrar hasta acá. ¿Ok? Necesito que copien rápido porque voy a necesitar borrar esta parte que está ahí. Mientras que el pizarrón es chico, el Skype este no me deja escribir nada. Entonces, acuérdense, ¿sí? Es importante que se acuerden que se va a tener que cumplir esta condición, porque si no se cumple esta condición, nadie va a querer, o sea, no se va a poder comprar bien, o sea, eso es lógica pura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es eficiente suministrar el bien público sí. Tiene que cumplir un par de cuestiones. Primero, lo que les remarqué ahí abajo, lo voy a volver a escribir acá. G1 más G2 es mayor o igual a C. Por otro lado, la utilidad del individuo 1 de tener una unidad, es decir, que se suministre el bien público, y de la riqueza que le queda después de pagar por el bien público, es decir, el individuo tenía W1 y para que se suministre tuvo que pagar G1, con lo cual esto es lo que le queda para consumir X, ¿no? Entonces X1. ¿Ok? Esto tiene que ser mayor, o sea, la utilidad de que se provea el bien y de que pague por el bien tiene que ser mayor a la utilidad de que no se provea el bien.
0, y si no se provee el bien, no pagó por el bien, con lo cual tiene para gastarse en otros bienes W1. ¿Ok? Y lo mismo tiene que pasar para el 2. U2 de 1, W2 de 2, tiene que ser mayor a la utilidad de no tener el bien y por lo tanto no pagar por el bien. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que pasar es que los aportes que realizan tienen que ser mayores al costo, que la utilidad de pagar por el bien tiene que ser mayor a la utilidad de no pagar por el bien para un agente y para el otro. Ahora, si RI es el precio de reserva, es decir, el valor que está dispuesto a pagar el individuo, necesito borrar, entonces, si este es el precio de reserva, esto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar, ¿sí? Por un bien. Entonces, lo que tiene que pasar es que U sub I de 1 WI menos RI, es decir, esto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar, tiene que ser igual a U sub I de 0 y WI. Es decir, cuando yo pago mi precio de reserva, es lo mismo pagar por ese bien y tenerlo que no pagar por ese bien y no tenerlo. ¿Sí? Estoy pagando lo máximo que estoy dispuesto a pagar, es decir, ¿cuánto vale una taza de café? Bueno, para mí una taza de café vale 50 pesos, ¿ok? Entonces, si te pago 50 pesos y me das la taza de café, para mí es indiferente que si no me da la taza de café. Estoy pagando lo máximo que estoy dispuesto por esa taza de café. ¿Entiendes? Si bueno, no, eso no es verdad. Bueno, si no es verdad, entonces vos estarías dispuesto a pagar un poquito más por la taza de café que 50. Entonces, si estás pagando un poquito, estás dispuesto a pagar un poquito más que 50 por la taza de café, eso significa de que 50 no era tu precio de reserva. Ahora, va a llegar un punto en el cual vos decís, no, más que esa cantidad no estoy dispuesto a pagar por ese bien. Entonces, si no estás dispuesto a pagar más que esa cantidad, significa que por un poquitito más no la querés. Por lo cual, en ese punto estás indiferente, ¿sí? Entonces, si a la riqueza le quitamos lo mismo, que es lo máximo, le quitamos la cantidad máxima que estoy dispuesto a pagar por el bien y me dan el bien, eso es lo mismo que si no me dan el bien y no me sacan nada de riqueza. ¿Ok? Dicho esto, entonces, ¿te decís, Lucas, hasta dónde puedo escribir acá? ¿Hasta acá puedo escribir? ¿O no se ve esto? No se ve eso. ¿Ahí? Tampoco se ve. ¿Ahí? No, tampoco. No, no va a entrar. ¿Ahí? No, tampoco. Mueve un poco la cámara para la derecha. Pero no se va a ver de la izquierda, ¿o sí? ¿Ahí se va a ver de la izquierda? No, sí, mueve para la derecha, tenés espacio. Decime. Sí, tenés más espacio. Ahí, ahí. ¿Cuántas Ahí. rayas a la derecha? Se ven todas las rayas y queda un espaciocito. 4 rayas se ven. Sí, sí. Entonces, vamos a usar esto que acabamos de escribir acá, ¿sí? Acá arriba. Fíjense que acá dice que UI de 0 WI es igual a UI de 1 WI menos RI. Con lo cual, esto que está acá es igual a 1 de 1 W1 menos R1. Y esto que está acá es igual a U2, se ve en rojo, ¿no? Por 1 y W2 menos R2. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estas expresiones y estas expresiones? Podemos olvidarnos de estas, porque estas son idénticas. ¿Ok? Fíjense que en los dos casos se provee
Ahí se empezó a ver lo rojo. Pasa que cuando está pixelado no se ve nada de lo rojo y cuando se pone nítido o algo se ve. ¿Algo se ve o se ve? Yo escribo de vuelta. Decime, pues. No, escribilo con negro mejor. Bueno, escribo con él. Entonces esto es igual que U1 de 0 W1. Qué bonito que sí. 1 W1 menos R1. Y esto es igual a U1 de 1 W2 2 W2 R2. Ok, ¿se ve? Sí. ¿Se ve, chicos? Sí. Okay. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer argumento y el último argumento? Fíjense, el primer elemento es igual, ¿no? En los dos casos se provee. Ahora, lo que tiene que suceder es que como las preferencias son monótonas, ¿sí? Se tiene que dar esta condición. Que este elemento que está acá sea mayor a este elemento que está acá. ¿Ok? Entonces, W1 menos G1 tiene que ser mayor a W1 menos R1. Y W2 menos G2 tiene que ser mayor a W2 menos R2. Con lo cual, el resultado de esto es que R1 tiene que ser mayor a G1 y R2 tiene que ser mayor a G2. Entonces, en este contexto, tenemos que la asignación de bien discreto va a ser eficiente. Cuando se cumplen tres cosas, que los aportes que realizan los agentes son mayores a lo que sale el bien y los aportes que realizan individualmente son menores a su valoración por el bien. Si esto es verdad, significa de que es eficiente proveer a este bien público discreto. Eso no pasaba en el caso donde la gente reporta menos de lo que lo valora. O sea, a veces cuando los individuos reportan menos de lo que lo valoran y pagan por lo que reportan, ese bien público no se va a proveer. Aun cuando sería eficiente proveerlo, ahí es donde surge el problema de los bienes públicos. ¿Sí? Y el problema está estrechamente vinculado con la externalidad que genera que yo pague por un bien y que lo pueda utilizar otro porque no hay rivalidad en el consumo. ¿Sí? Con eso terminaría con este tema. Lean el capítulo. Va a haber alguna parte que la valoración la valoración que hace la gente 1 por el bien es mayor que lo que aporta el individuo por ese bien, por el bien público. Estoy respondiendo a Mariano. Léanlo y van a ver que va a aparecer algo de teoría de juegos, que lo van a ver en una de las últimas clases con Ani, sobre equilibrios de Nash, así que también pueden adelantar el capítulo de teoría de juegos si quieren para poder entender esto un poquito más. Pero si le preguntamos algo de teoría de juegos vinculado a esto, no sería más que una aplicación de lo que van a ver en la última clase del curso asociado a bienes públicos. No se vuelvan locos. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Me quedo para el que quiera hacerme alguna consulta. ¿Sí? Éxitos. Si no hay consultas, me voy.